algo realmente estremecedor, triste, que no da gusto hablar de este tipo de cosas, pero son realidades que ocurren en nuestro país y es también parte de nuestra tarea informarles al respecto. Tenemos que hablar de que encontraron el cuerpo sin vida de una niña de tan solo 12 años, quien presuntamente fue abusada sexualmente y asesinada violentamente en el departamento de Caazapá. Estamos hablando del distrito de Fulgencio Yegros. Comentan que esto fue, el hallazgo se dio a las 19:30 aproximadamente de este lunes. La niña se encontraba semidesnuda en un yuyal en circunstancias terribles y cercanías a su domicilio. La mamá había informado la desaparición de su hija en horas de la tarde del lunes. Es decir, horas de la tarde, pasó un tiempito nada más, Joel, y ya se daba este reporte triste del que hoy tenemos que hablar. ¿De quién se sospecha? Hay un joven de 24 años que recientemente había salido de la prisión. ¿Por qué se fue a prisión? Porque precisamente la madre de la víctima a él los indicó como el supuesto responsable de un intento de abuso a su hija. O sea, el hoy sospechoso y detenido fue a prisión porque aparentemente, y según la denuncia, había un proceso abierto. Intentó abusar a la hoy víctima. Fue a prisión y ¿qué dijo? Según la mamá que comentaba con nuestros colegas del grupo informativo de nuestro medio, juró venganza en la prisión. No. Añevengata, dice la mamá que supuestamente le dijo este hombre, este joven de 24 años tiene. Es un mitadí, es imposible, o sea, no tenemos un solo respiro en nuestro país, Gabriela. Sí, realmente es triste porque este antecedente que estás mencionando, Joel, se dio cuando la niña tenía tan solo 8 años. Híjole. Ahora a los 12 años se da el desenlace fatal. Esto que por supuesto nadie habría querido que suceda y nuevamente involucrada una persona que ya había estado involucrada y que ya había sido procesada por haber atacado y condenada por haber atacado a esta niña anteriormente. Siguen las diligencias, esto es reciente, está discutiéndose incluso el tema de la autopsia al cuerpo de la niña y continúan realizándose todas las diligencias investigativas para llegar al fondo de la cuestión. Si hubo alguien más involucrado, eso todavía no se sabe, pero el principal sospechoso vuelve a ser este joven que en algún momento ya fue denunciado y procesado ¿Saben qué es por lo la peor? justicia. Les doy más detalles que duelen, ¿verdad? Y así uno se pregunta, ¿funciona, Pico, esta justicia para la gente de bien? Se le da la libertad condicional por buena conducta, entre comillas. Y al darse la libertad condicional hay unos supuestos que tiene que cumplir el procesado, que es presentarse una vez al mes al juzgado para firmar el libro, prohibición de salida del país, y acá este detalle que duele, tenía una orden de alejamiento contra la víctima. Qué terrible. Espera, ¿Sí? ¿dónde vivía este muchacho? ¿Dónde? A 150, 200 metros de la casa de la víctima. Ah, pues en esas condiciones. Ni siquiera la orden de alejamiento, Ale, funcionaba. ¿Quién controla eso? ¿Quién fue el juez que dio esa decisión teniendo estas circunstancias? Esto el jurado de enjuiciamiento de magistrados no tiene que dejar en vano, tiene que estudiar, porque no se dan los presupuestos para que se pueda otorgarle la libertad condicional. Tiene que estar alejado de esta persona. Y la libertad condicional se le da a una persona que, por más que presente buena conducta, tiene que también presentar signos de que no va a volver a reincidir, que no va a reincidir en el hecho punible. Y si se da una venganza, o sea, si se da un aviso de venganza, Sí. Dios mío, no se Por le más tiene que dar. razón.
con todos los indicios que habían, y esto claramente, en caso de demostrarse la autoría de esta persona, también demuestra un eminente fracaso del sistema carcelario en el país, que más allá o muy por en contra de reinsertarlos socialmente, los termina sacando peor, y bueno, después de 4 años terminan consumando un hecho así de grave, así de feo, así de fatal. Y vos sabés que el fiscal Carlos Ramírez estaba escuchando temprano a nuestros compañeros en Día a Día, en Monumental. El fiscal habría dicho lo siguiente: no hace falta la autopsia con respecto al cadáver de la niña. ¿Por qué? En una muerte violenta, y decime, si te encuentran desnudo, si te encuentran maniatado frente a un árbol, ¿dónde hay muerte violenta? Yo no soy fiscal, pero la lógica en el Día Mundial del Cerebro te dice que una muerte violenta acabas de presenciar. Sin duda. ¿Hicieron la Sí o sí. autopsia tampoco? ¿No hicieron? No, dicen Tiene que que no ser. es necesario, no hace falta la autopsia, es expresamente lo que decía el fiscal Carlos Ramírez. Dijo que el cuerpo, bueno, no es necesario ni siquiera que sea trasladado a Asunción. La forense ya determinó la causa de muerte y se hizo una buena inspección. No hay indicios de que hubo abuso, refería el agente más temprano a nuestros compañeros de NPI, lo que ya está generando cuestionamientos severos de gente que entiende del derecho y que dice, espera un ratito, ¿es lo correcto que dadas las circunstancias, dado que se trata de una menor, dado el contexto, los antecedentes y la forma en la que esta niña fue encontrada, ¿está bien que no se haga una autopsia? ¿Podemos llamar al doctor Pablo Lemir Lourdes? Eh, Médico legal, médico forense, porque queremos saber en qué circunstancias se tiene que hacer una autopsia. No podemos quedarnos con la versión del fiscal que dice que no hace falta una autopsia. Porque supuestamente una forense allí, la que vio el cuerpo, dice que bueno, ya determinó la causa de muerte. ya estaba en la inspección. ¿Cuál fue la que decían? Una simple muerte violenta. Asfixia y toda esa cuestión, ¿verdad? O sea, ¿Por qué? pero no sabemos. ¿Qué pasó antes, verdad? Bueno, terrible realmente, un caso más del que tenemos que hablar, y instando siempre cuando se dan estos casos de violencia extrema que llegan incluso a la muerte de una niña, cuando hay antecedentes, cuando hay temor, cuando uno ya hizo la denuncia, ya están los procesos, hay que seguir insistiendo. Hay que insistir en que la justicia cumpla con nosotros, cumpla con nuestros niños, porque finalmente es inevitable preguntarse si la muerte de esta niña pudo haberse evitado tomándose los recaudos correspondientes en lo que tiene que ver con la justicia, porque es cierto, ¿cómo va a tener una orden de alejamiento y va a vivir a menos de una cuadra de la casa de la víctima? Eso es poner en peligro directamente a una familia entera y a una niña que ya pasó por un proceso traumático En y aplicación. que es nuevamente vulnerable. Entonces es importante determinar este tipo de situaciones y vamos a estar al pendiente a ver si nos atiende el doctor Lemir para saber también y conocer un poco más. Yo no conozco los procesos, no sé si se puede pasar por alto una autopsia, me encantaría saber. No, y además le estaba escuchando al doctor Lemir en estos días en el podcast de Cassandra, por ejemplo, sin desperdicio de esa entrevista, por cierto. No tiene que pasar mucho tiempo para poder practicársele la autopsia a un cuerpo, porque cuanto más tiempo pasa, menor es la información que se pierden tiene. datos. Se pierden datos, ¿verdad? Es por eso que lo antes posible se tiene que reforzar una y otra vez, se tiene que estudiar el cuerpo, precisamente para poder determinar si es que hubo o no abuso sexual, si es que hay rastros de forcejeo, que seguramente lo habrá, y obviamente determinar si es que existen elementos de ADN de Marcelo Jiménez, quien es el detenido, quien tiene 24 años y que está ahora mismo en la comisaría primera de Cazapá. O sea, no hay tiempo que perder. Hay que encontrar al responsable de esto y que no salga más de la cárcel. Lastimosamente, nuestra Constitución Nacional no permite la cadena perpetua. Lastimosamente. Pero una reincidencia en el caso de que se confirme que es él el autor en otro juicio, no sé, mínimo 30 años, más 10 de seguridad. Encima de alguien que salió en teoría
por buena conducta. Todo lo contrario, al parecer. Hay que ver cómo entonces van dándose estos detalles como para poder ir llegando al meollo del asunto. Bueno, y ahí está también el número de denuncia, casos de abuso infantil, 147, línea gratuita, llamen, no duden, involucrémonos. Todos somos responsables, que es lo que siempre decimos y que de hecho es una campaña impulsada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en nuestro país. No hagamos vista gorda si escuchamos gritos en la casa del vecino. No hagamos vista gorda si nos contó alguien que fulanito, el novio, el marido, le pegó al niño, a la niña. Denunciemos. Denunciemos y metámonos.